Buenas noches. Vamos a estar hablando acerca de una historia que la encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Nos habla de Eliseo, el profeta, y Naamán, un general sirio. La Biblia nos cuenta que este general era un hombre muy valiente y tenía unas estrategias militares, unas estrategias para la guerra que habían funcionado muy bien. Él era un sirio, de nacionalidad sirio. Y dice que el rey sirio lo quería mucho porque era un hombre muy valiente y de unas cualidades excepcionales. Y dice que le había dado a la nación grandes réditos. Pero había un problema. La Biblia nos cuenta que era leproso. Llega al palacio real la noticia de que en Israel o en Samaria había un profeta de Dios, y que ese profeta obraba en nombre de Dios muchos milagros y sanidades. Entonces el rey envía una comisión, o sea, envía a Naamán con una gran comisión de príncipes, de personalidades del país, y una enorme suma, un valor muy grande, una riqueza muy grande, carros cargados de todo bien preciado, y una carta dirigida al rey de Israel, donde le decía que ahí le enviaba a su siervo Naamán para que lo sanara de la lepra. El rey de Israel se llena de consternación y de angustia y dice: ¿soy yo Dios que pueda dar vida y quitar y hacer milagros a diestra y siniestra? ¿Tengo yo algún poder o alguna virtud? Y esa noticia llegó a oídos del profeta. Entonces el profeta toma el problema en sus manos. Y dice la Biblia que después de algunas trabas que se presentaron en el camino a esta liberación, a esta sanidad, Naamán finalmente fue sanado de la lepra. Se zambulló 7 veces en las aguas del Jordán, y en la 7ª vez dice que su piel le fue restaurada completamente y fue sanado. Ahora que fue sanado de la lepra, el hombre acepta al rey de Israel, o sea, al Dios de Israel, como el único Dios. Naamán se convierte al Dios de Israel y lo acepta como su sanador, como su salvador, como su Dios. Pero ahora se le presenta a Naamán una encrucijada. Él de todos modos es un funcionario que obedece órdenes del rey, su rey.
y que no puede contradecir esas órdenes. Entonces ahora él piensa que al llegar nuevamente a Siria, a Damasco, y manifestar la fe en el Dios de Israel, pues va a tener algunas dificultades, se le van a presentar unos problemas y que seguramente el rey de Siria no lo va a tolerar. Por ser uno de los príncipes más nobles, Naamán, de las figuras más prestantes del reino, cuando el rey iba al templo, dice que iba al templo de Rimón, o sea, Rimón era su dios, el dios al cual el rey de Siria adoraba, o en quien tenía depositada su fe. Y cuando iba al templo de Rimón a orar o a adorar, el rey acostumbraba reposarse o reposar su cabeza sobre el brazo del príncipe más insigne. Y como el príncipe más insigne era Naamán, entonces era sobre él, sobre su brazo, sobre su hombro, que el rey se recostaba cuando iba al templo de Rimón a adorar. ¿Quién es Rimón? Rimón es un dios, era un dios que adoraban, a quien adoraban los sirios, el dios de las tormentas, de la lluvia y del trueno. Entonces le hace una petición al profeta Eliseo. Le dice: perdone Jehová a tu siervo en esto, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Me parece que es el dilema que hay a diario, que se presenta continuamente en el pueblo del Señor, porque los siervos de Dios, los creyentes, continuamente se mueven entre gente que tienen otra fe, otras creencias, y que de pronto no le hacen caso al Dios de la Biblia, al Dios del Evangelio. Y entonces los hermanos van a tener dificultades seguramente en la universidad, en la empresa, en el trabajo, y dificultades por causa de su fe. Y Naamán tenía claro que eso le iba a suceder a él, y por eso le pide al profeta que lo perdone en la eventualidad de que él entrara al templo de Rimón, que era un templo pagano, con el rey, en compañía del rey, y que también tuviera que inclinarse por causa de sostenerle la cabeza al rey mientras el rey adoraba. Creo que Eliseo le permitió, diciéndole que
no tenía ningún problema. Al fin de cuentas, lo importante es las decisiones del corazón. Lo importante es lo que el hombre lleva por dentro. Al fin de cuentas, la Biblia dice que Dios mira es el corazón, la intención de la persona. Dios no mira tanto apariencias externas. Dios mira más profundo, mira el corazón y mira las decisiones, lo que hay dentro de la persona y la manera como la persona ama a Dios desde lo profundo de su corazón, de su ser. Hablemos un poco acerca de la lepra, porque hay una pregunta y es, ¿por qué si un leproso, siendo leproso Naamán, por qué permitía el rey recostarse sobre el brazo de un hombre leproso? Con el temor o la posibilidad de contagiarse de la lepra. Hay algunas cosas para explicar acerca de esto. De pronto, la lepra, en cuanto a los sirios, ellos tenían unos conceptos respecto a la lepra y ellos con sus costumbres no estaban sometidos a las estrictas leyes de Israel. Son dos pueblos diferentes, un pueblo pagano y un pueblo que obedece leyes divinas, leyes de Dios. De otro lado, nosotros tenemos un concepto hoy en día de la lepra, o sea, la enfermedad de Hansen, la lepra moderna, que destruye los nervios y deforma las extremidades. Es una plaga o una enfermedad bacteriana específica, la enfermedad de Hansen. Pero muy seguramente en aquellos tiempos la lepra, habían otras enfermedades que entraban a formar parte de ese círculo de enfermedades de la piel que se llamaba la lepra. Por ejemplo, la psoriasis severa, el vitiligo, el eczema, los eczemas agudos, las costras, etc. Entonces, la Biblia no nos especifica en claridad, solamente nos dice que era leproso y tenemos que atenernos a lo que la Biblia dice, era leproso. Que Dios hizo el milagro, que se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó limpio de la lepra. Que este hombre se convirtió a Dios y que le pidió permiso al profeta, porque él tenía que seguir viviendo entre los vivos, viviendo en medio de una sociedad que no creía en Dios, que no tenían su fe en el Dios de Israel, y él tenía que seguir conviviendo en un ambiente que no era el mejor para cualquier persona creyente. Querido hermano, amigo, esa es la dificultad que hay
cuando una persona acepta a Cristo y lo acepta como su Salvador. Porque en el mundo hay unos escrúpulos o hay algunas, diríamos algunas libertades, algunas extravagancias, comportamientos que de pronto para la persona son lícitos, son normales. La persona no los ve mal, pero delante de Dios es malo. El Evangelio los critica, el Evangelio los señala, porque son malos. Cuando nosotros miramos la carta a los Gálatas, dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras más. Y muchas de ellas para el hombre común, para el hombre de la calle, para el inconverso, para la persona que no tiene a Dios, que no obedece el Evangelio. Para ellos, muchas de estas cosas son normales y no le ven ningún problema convivir con ellas o hacer muchas de estas cosas que la Biblia las señala como malas. Y entonces el cristiano, viviendo en esos ambientes, pues tiene que comportarse con una conciencia limpia, con una conciencia santa, regenerada, renovada. San Pablo dice que el creyente debe comportarse en este mundo como luminares en el mundo. Y usted sabe que los luminares, las estrellas, las podemos observar en su excelencia durante las noches o en la noche. Podemos nosotros observar el titilar de las estrellas y ver en el firmamento su resplandor. Así es el cristiano. Se necesita una vida pura, una vida íntegra, una vida transparente para que pueda resplandecer en medio de un mundo malo, para que pueda ser ejemplo de buenas obras en medio de un mundo malo que no conoce a Dios. Dios te bendiga.